Vamos a pasar al ámbito más político y tiene que ver con el decretazo firmado esta semana. Un decretazo que tal vez por ser enero o por ser por ahí más complicado de entender, no tuvo tanto lugar en el debate, en la arena política, pero que modifica unas cuestiones muy importantes que tienen que ver con la economía y obviamente también con el día a día de la política, pero que aparte muestra también un poco lo que hace el gobierno con el poder, para decirlo de alguna manera. Un decretazo que afecta a cuestiones por ahí menores, como pueden ser feriados, pero también a lo de la ART, al conjunto de las ART, al control migratorio. Y algo muy importante, se van a poder empezar a embargar las cuentas sueldo. No todas, y no por cualquier monto, pero si uno tiene una cuenta sueldo y tiene más de 3 veces su salario, el excedente lo va a poder embargar cuando en caso de los préstamos no pagos y demás. Son varios los puntos, las leyes que el decreto firmado por el gobierno, firmado obviamente por el Ejecutivo, por Macri, que tengo entendido lo firmó desde Villa Langostura con esa firma a distancia, y que presentó Francisco Cabrera, el ministro de Producción, junto a otros secretarios. Ese decreto va a dar que hablar, sobre todo cuando vayamos metiéndonos en cada uno de los temas en las semanas que vienen. Edgardo, para meternos un poco en lo que podría ser la psicología del conjunto de los trabajadores, porque esto, ¿cuán dependiente deja y cuán vulnerable a los trabajadores frente a lo que se viene? Sobre todo con los bancos, porque un trabajador frente a un banco no tiene el mismo poder de negociación. Sí, bueno, yo también, además de venir como delegado de ATE, de la Subsecretaría de Trabajo, soy militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Esto lo que hay que aclarar y cómo afecta, que es un decretazo antiobrero, antinacional, antidemocrático, absolutamente ilegal y absolutamente inconstitucional, ¿sí? Fundamentalmente porque por el propio gobierno dijo que tenía que funcionar el Congreso en extraordinarias, que iba a tratar leyes en febrero y resulta que saca un DNU que abarca 170 leyes monstruo con un solo objetivo, que es concentrar el poder económico de las grandes empresas y los negocios de los bancos, como está explicando recién el compañero. Pero encima son tan asimilados a la realidad histórica con el menemismo, que es exactamente el mismo decreto que el 2284 del 91, que es un calco del decreto que firman ahora. El resultado fue claro. Ya el menemismo lo vivimos, son exactamente lo mismo o peor, son potenciados y llevan ese estado de cosas. Ahora, esta ofensiva sobre los trabajadores es generar una ofensiva más brutal de la que está generando, porque vos te imaginás que aquel compañero que haya sacado un crédito o algo por el estilo, que tiene una espada de Damocles en la cabeza, ¿sí? Lo cual para someterlo en función de que no puede romper ningún esquema ni hacer ninguna protesta a lo que aspira este decreto, para someterlo en función de las leyes de contracción que está planteando sobre el trabajo. Sí. Está corriendo la reforma laboral porque está metiendo este tipo de normativas que son más brutales que la reforma laboral, a efecto de subordinar a la clase trabajadora a la brutalidad del poder económico. Sí. Esa es la realidad de hoy. No obstante, hoy se dan un montón de luchas en el Estado, los compañeros están peleando en todos los frentes, no le va a resultar fácil al gobierno que pase, y hay condiciones para realmente revertir y parar la mano al gobierno. Ahora, Edgardo, se viene unos meses complicados en tema de discusión paritaria. ¿No parecería ser este decretazo la urgencia principal de los trabajadores? Y si lo es, tal vez no sería tal vez en los reclamos, en las movilizaciones, no esté en la prioridad. ¿Por qué? ¿Cuál es lo principal que tienen hoy los trabajadores para reclamar? Mira, la prioridad de los laburantes es global, porque este decretazo, como todo lo que viene haciendo el gobierno desde la reforma jubilatoria para acá, y todo lo que hace lo hacen en función de aniquilar la resistencia de los trabajadores. Sí. Tiene una dirección de clase objetiva. Este es un gobierno de los ricos que quiere aplastar a la clase trabajadora y evitar que se organice. Ese es el problema central. Toda lucha que la clase trabajadora la da en contra de toda esta estructura política y legislativa que va dirigida a aniquilar el salario y los derechos laborales. Hay toda una correlación, no hay ninguna diferencia en concreto. Mira, te voy a poner un ejemplo claro, para que la gente se dé cuenta. Los compañeros que se están despidiendo en el Estado ganan entre 8 y 13.000, 14.000 pesos. Sí. Supongamos que sean 3.000, por decir un número más o menos, son más o menos 500 y pico de millones de pesos anuales, de familias que gastan la plata en el supermercado, en la zapatería, en la librería. Eso, si lo comparamos, ¿contra qué es? Son 5 horas de intereses de deuda externa
Decime en qué afecta esa relación sin duda externa que se fueron en milisegundos, porque ni siquiera es plata que se trae, sino que son siquiera bancarios que van a los paraísos fiscales. Entonces, en ese aspecto, ¿cuál es la historia? Aparte, fíjate, un gobierno mentiroso, porque despide a cientos de trabajadores de salarios de miseria y pone un montón de burócratas, porque este decreto dice que es para desburocratizar el Estado. Sin embargo, es el gobierno que estableció como 30 ministerios, no sé cuántas subsecretarías y cuántos cientos de direcciones, con funcionarios que ganan 50 o 60 mil mangos por mes, que son unos inútiles, no sirven para nada y que están burocratizando el Estado, pero despide trabajadores que cumplen funciones objetivas. Entonces, esa es la pelea que queda para adelante. Ahora, Edgardo, una pregunta que quiero hacerle a ambos. Si el gobierno logra que las paritarias no sean altas, si el gobierno logra alguno de los objetivos para ustedes, el empleo, la cantidad de empleados 2018-2019, ¿va a caer mucho? ¿Va a subir? ¿Se va a mantener? No hablemos de salario, porque el salario efectivamente ya el repaso es algo que evidentemente el poder adquisitivo de los trabajadores ha caído y puede llegar a volver a caer. Pero en la cantidad de empleo, ¿qué puede pasar? Y no, que se va a desplomar por alguna razón elemental, una cuestión elemental. A ver, hay deficiencia en el comercio internacional, 9.000 millones de dólares creo que son. Sí. Una deuda externa fenomenal con miles de dólares segundo que hay que estar pagando de deuda. Crecimiento, menos 10. Baja de salario, recesión, inversiones, ya estamos en el quinto semestre, ¿no? Y creo que quinto semestre parece que no empezó todavía, ni va a empezar, ni van a venir las inversiones. Con hiperprecarización laboral, con esos pseudo puestos de trabajo que se consiguieron a partir de compañeros que se tuvieron que anotar en el monotributo obligado por la necesidad y no porque tengan trabajo. Esa perspectiva aniquila el mercado interno concretamente y lleva a una mayor recesión y a mayor aniquilamiento de la fuente laboral. Más precarización y menos fuente de trabajo. Las pymes están en crisis absoluta. Edgardo, algo mencionaste. El gobierno insiste con que el Estado tendría que achicarse en algunos sectores para dejarle el lugar al sector privado. Una especie de crowding out que dicen los economistas. ¿Cuál es el margen que tiene para seguir echando trabajadores del Estado y qué información tienen ustedes sobre eso? Mirá, convengamos que a estos personajes del Estado poco le importa la estructuración social o sostener políticas que sean realmente para constituir la dirección de un Estado en esas condiciones. Lo que importa son los negocios económicos a costa de la sangre que corra. No tiene ninguna perspectiva de ser ninguna intención de hacerlo. Son exclusivamente una banda de saqueadores que se quieren llevar los recursos nacionales a sus bancas personales. La perspectiva... el gobierno está insistiendo, pero creo que hay un salto distinto que tenemos que tener en cuenta. Hubo un salto cualitativo y cuantitativo en diciembre en las marchas al Congreso, ¿sí? Todos aquellos derrotistas que pensaban que este gobierno se le podía parar la mano, las marchas de Congreso demostraron que sí se le puede parar la mano. Tenemos que tener en claro que si este gobierno sigue con esta ofensiva, el destino es oscuro para todo trabajador, para todo jubilado y para toda pyme, que es la segunda línea a la cual va a empezar a pagar la factura. Y hay que organizarse, o sea, acá hay que la izquierda, las organizaciones sociales, los sindicatos, las comisiones internas luchadoras que han demostrado en diciembre que se pueden movilizar por fuera de los aparatos burocráticos, del PSJ, del gobierno, ¿sí? Que le den un sacudón fuerte al gobierno diciéndole, te vamos a parar la mano. Hay que empezar a organizarse en ese sentido, terminar con el sectarismo, el ombliguismo o la quintita. Es sustancial e importante para todos aquellos luchadores pararle la mano al gobierno con la más amplia organización de los trabajadores, porque si no va a implicar que los 15 millones de proyectiles que el gobierno compró, que hizo una gran inversión, no dirigida para la población, sí para la población, para agarrarla a balazo de goma cuando se manifieste, gran inversión que hizo el gobierno, no para mejorar las condiciones salariales o sociales, sino para masacrar las manifestaciones. Tenemos que dar una respuesta objetiva y concreta a todo eso y se le puede parar la mano por afuera de las organizaciones, de los burócratas traidores, de los PJ, de los partidos que han sido funcionales históricamente a este gobierno. Hay que pararle la mano por afuera, generando la organización política y social por fuera de estas organizaciones, que quedó demostrado que se puede hacer, porque siempre quedó demostrado, y la famosa movilización cuando el atril voló por el aire, que la burocracia sindical, que está en gran descomposición y que es un aliado sustancial del gobierno, hay que pasarle por encima y formar nuevas organizaciones gremiales y políticas que empiecen a organizar a la sociedad para pararle la mano al gobierno. Porque si no, la ofensiva va a seguir hacia adelante, porque este es un gobierno que la gente es interesante porque es tan brutal su cinismo, es tan brutal y descarado su agresión hacia el conjunto de la población, que es tan brutal que la gente no te puede creer que sea tan criminal. Sí. ¿Se entiende? No puede ser tan brutal, tan bestia, porque le saca plata a los discapacitados, se la saca igual, le saca la plata a jubilados y se la saca igual y no le importa. Bien, Edgardo, muchas gracias, Edgardo Castro, por haber venido.